Bienvenidos a un nuevo programa de Libertad y Punto. Hoy para seguir con este tema de los médicos que ya se ha convertido en una saga, un problema que ha iniciado pero no se puede vislumbrar todavía cuál va a ser el final. Bueno, bienvenidos y bueno, comenzamos hoy con este tema que aunque ya lo hemos tocado en otro programa, pero evidentemente seguirá estando en la mesa, ¿no? Yo quería arrancar primero, digamos, con mis esperanzas personales en este sentido, ¿no? Esperemos que se queden cada vez más médicos, escapen de este sistema de extorsión esclavista permanente que tienen los Castro contra su propia gente. Y bueno, ha sido todo un escándalo las informaciones que han salido en los distintos medios de las características del contrato que tenía el gobierno cubano, el gobierno tiránico cubano, el gobierno de Brasil en su momento, junto con Dilma Rousseff a la cabeza, y la Organización Panamericana de la Salud. Yo creo que eso es una de las primeras cosas que hay que vamos por parte para ir asumir. explicando lo que ha venido ocurriendo, Ayler. Bueno, hace unos días con la victoria de Bolsonaro en Brasil, una victoria que yo creo que el régimen la tenía prevista, ¿no? Pero que de alguna manera los cogió movidos. Se destapa toda esta situación de la gran estafa, el gran atraco y el gran fraude que tiene el régimen cubano en el tema de la contratación de los médicos cubanos en Brasil. A raíz de la victoria de Bolsonaro y sus declaraciones, que hay que aclararle a las personas que viven dentro de Cuba, porque repetimos, este programa es sobre todo para los cubanos de adentro. Nosotros somos la contraparte, vamos a decirlo, de la mesa redonda. Bolsonaro puso 3 condiciones, un presidente que aún no ha asumido el poder y sin embargo el régimen cubano inmediatamente con urgencia entra en pánico y comienza a retirar a los médicos. Estas condiciones para que los médicos cubanos permanecieran en Brasil eran 3 y creo que podemos hablar de eso, Antonio. No, yo lo que quisiera mencionar, Ayler y Claudio, que esto que estaba mencionando Bolsonaro, estas 3 condiciones no difieren en absoluto a las condiciones bajo las cuales están contratados otros médicos. Y ahí en Brasil. Ahí en Brasil, en el programa Más Médicos, y bajo las condiciones en que van a ser ahora sustituidos, estos médicos cubanos que estaban bajo un contrato colectivo, van a ser sustituidos por otros médicos también y van a entrar bajo las condiciones que estaba diciendo Bolsonaro. Primero, él por supuesto, para hacer un contrato individual, necesita que se homologuen los títulos, eso es algo básico. Segundo, el salario iba a ser pagado en su integridad al médico. Y tercero, permitir que los familiares acompañaran a estos médicos que están trabajando durante casi los 12 meses del año. ¿Y qué hizo el régimen cubano? Como suele acostumbrar, ha tergiversado todo esto diciendo acá en Cuba. Porque nosotros fuimos a Brasil bajo condiciones establecidas con la Organización Panamericana de la Salud, y esas condiciones que establecimos entre la organización y nosotros están cuestionadas por el presidente electo de Brasil, y por tanto nosotros consideramos que tenemos que proteger a nuestros colaboradores, que tenemos que darle la seguridad, la confianza de que nosotros no vamos a permitir que se cuestione su preparación. Hemos visto cómo el régimen está manejando esta información de realmente la esclavitud y el atraco que hay con el tema de los médicos que trabajan fuera de Cuba. De todas formas, para mí, Antonio, una de las cosas más significativas no es que el régimen de Cuba haya estado en estos manejos, porque eso lo hace desde el año 59, sino que estén implicados el gobierno de Brasil, el anterior a Bolsonaro, y la Organización Panamericana de la Salud. El de Dilma. Bueno, el de sí, Dilma. hay que aclarar, que el gobierno brasileño... que el de Temer tampoco ha destapado el problema. Sí, viene exacto, Bolsonaro a destapar el problema ya. Pero hay que declarar que hemos visto que al final el gobierno brasileño, el anterior gobierno brasileño, antes el de Lula, luego el de Dilma Rousseff, son unos bandidos, son unos delincuentes y unos ladrones, por supuesto socios. ¿De quién? Del castrismo. Yo no puedo olvidar cuando Lula dijo que Orlando Zapata, cuando había muerto en huelga de hambre, era un delincuente. O sea, eso yo creo que muchos cubanos lo guardamos y eso marcó qué tipo de personaje era este que teníamos enfrente. Yo pienso que lo que tú mencionabas, Claudio, que no nos toma por sorpresa,
Pero sí es importante visualizar o mostrar todos los manejos que habían detrás, porque no solamente atañe al régimen cubano, a este grupo de delincuentes que está en el poder por ya casi 60 años, sino también al gobierno brasileño y a una institución que es la Organización Panamericana de la Salud. Yo pienso que es importante que todo esto se esté develando y que se conozca cuáles fueron todos los manejos, porque en Cuba todavía las personas no tienen, desgraciadamente no le llega toda la información, y este tipo de programa tiene como objetivo que lo que el cubano sabe, que es que todos estos individuos son unos desfachatados y unos delincuentes, pero que tenga los argumentos para mostrarlo. La información esa parte yo creo que es fundamental. Como tú bien decías, Ayler, existe ahora mismo una campaña. Sí, es un bombardeo. Es una campaña todos los días, todo el tiempo para desacreditar a Bolsonaro, para tergiversar lo que está ocurriendo. El presidente electo Bolsonaro, que ha hecho declaraciones ofensivas sobre Cuba, sobre nuestro sistema social, y que ha cuestionado también esa formación de nuestros médicos. Y a mí siempre me hablar gusta del altruismo de la una manipulación cubana. burda, pero a mí siempre me gusta recalcar algo. Las campañas se hacen con fondos y el régimen ahora mismo está invirtiendo millones de dólares en tiempo de televisión, en periodistas, en medios, en todo para esta campaña de desacreditar el próximo gobierno brasileño y tergiversar la situación que está ocurriendo. Campaña que también tiene como objetivo tapar todo este trasfondo fraudulento que ha hecho el régimen en contubernio con el antiguo gobierno brasileño y con la Organización Panamericana de la Salud. Yo quisiera que en este punto, Ayler o Claudio, comenten cómo fue que se tejieron estos contratos. Han salido en algunos medios como en Diario de Cuba. Dentro de Cuba es importante que sepan que desde el 2011 que la tiranía cubana inventó las sociedades anónimas, las comercializadoras de servicios médicos de Cuba. Desde ese entonces ellos ya sabían que la contratación de médicos en el extranjero iba a ser un rubro importante, y que sepan que hoy es el rubro de traer dinero a Cuba más importante. Pero que te diré existe, una cosa, por encima de la Claudio, remesa, por encima de las exportaciones. Pero te diré algo, o sea, ellos lo sabían desde antes, porque todo esto hay que recordar que se relanzó. O sea, el gobierno cubano había hecho sus intentos, sus pruebas pilotos, en el mismo Brasil, desde el año 90. Pero no solamente con médicos, sobre todo con entrenadores de deportes, instructores. Yo conocí a ex colegas míos del Marcelo Salado, me los encontré en México, allá contratados como entrenadores deportivos, perdían también su salario. De hecho, me comentaban que muchas veces les retiraban su pasaporte cuando llegaban al país para que no tuvieran un documento de identificación, le daban una copia, y lo que ocurrió fue lo que era esperado. Todos fueron quedándose, todos terminaron en muchos casos haciendo sus contratos individuales, otros encontraron pareja y establecieron su familia, y ellos con los deportistas fueron perdiendo esa batalla. Sin embargo, con los profesionales lograron mantener estos contratos colectivos, y esto se relanza cuando aparece Hugo Chávez. Hugo Chávez es el personaje que le permite al régimen relanzar esto que ellos llaman misiones internacionalistas. En Venezuela le llaman colaboraciones, misiones, a partir ya de los programas que lanza Hugo Chávez para la propaganda de su socialismo del siglo XXI. Era un canje. Hugo Chávez daba un petróleo a precios preferenciales, y a cambio Cuba le otorgaba médicos, profesionales técnicos a cambio de ese petróleo. Y esto es lo que inaugura ese jugoso negocio, que es una fábrica de hacer dinero. Volvemos a insistir, es la primera entrada de divisas, según ellos mismos, la exportación. No, ellos lo calculan por encima de 11.000 millones de dólares. 11.370. La prestación de servicios en Cuba, y prestación de servicios incluye esto, las misiones o colaboraciones. Son principalmente estos servicios. Hay un dato interesantísimo. En el borrador del contrato que se hizo ya desde el 2012 con la viceministra de Salud Pública, Cobas,
obligó al que el gobierno brasileño en ese momento les garantizara que ningún médico después de la misión podía quedarse en Brasil, como ya habían pasado anteriormente en los 90 con 400 médicos con el gobierno de Enrique Cardoso. Hay un detalle interesante y bueno, debemos agradecer a Diario de Cuba por esta investigación y porque un paletazo periodístico ha revelado incluso los cables diplomáticos entre las embajadas brasileñas y cubanas sobre cómo fueron los manejos truculentos de esto que se orquestó, que se llama Más Médicos, el programa Más Médicos. Y uno de estos detalles que indica el carácter mafioso y fraudulento entre el régimen cubano y el gobierno de Dilma Rousseff fue que evadían, o sea, había dos maneras de hacer esto y una manera tenía que pasar por el Congreso brasileño. En Brasil, a pesar de que había un gobierno de izquierda, es una democracia y hay un Congreso, exacto, hay una separación de poderes y entonces esto tenía que pasar y ser aprobado por el Congreso brasileño y obviamente iba a generar polémicas y quizás hasta el rechazo. Para nosotros poder trabajar y que nuestros médicos pudieran prestar su servicio, esto se tenía que hacer a través de de una organización internacional por las regulaciones que el propio Brasil tiene establecidas. Y por supuesto también el gobierno en ese momento tuvo que dictar medidas, leyes que permitieran que nuestros médicos, y no solo nuestros médicos, sino otros médicos del mundo que fueron llamados. Los congresistas iban a poder tener en sus manos los contratos, iban a poder denunciar internacionalmente el descaro que era todo lo que estaban armando. Y es por ello que buscan la variante de implicar a la Organización Panamericana de la Salud para que les facilite esa transacción y ese convenio. O sea, la Organización Panamericana de la Salud funge como una fachada que permite que este negocio se haga efectivo y se salte los caminos democráticos y de transparencia para el Congreso. Pero no solo eso, Brasil. No solo eso, el problema es que ahí el gobierno de Dilma se estaba guardando de que los médicos en un futuro no le pusieran un pleito al gobierno de Brasil por estar implicado en este tráfico de esclavitud. Porque en los casos que sí se dieron que los doctores cubanos pusieron pleito, el gobierno de Dilma dijo, no, a ti te contrata la Organización Panamericana de la Salud. Estaba limpiando su nombre. Y hay otro detalle más. Ellos saben, como las oficinas centrales de la Organización Panamericana están en Washington, ellos sabían que tenían que bordear eso y se van directamente entre las organizaciones de acá. Bordearlo por la cuestión del embargo. Y bordearlo a también por lo que estaba diciendo Claudio, porque ellos saben que esto es un tipo de contrato completamente anómalo. Este tipo de contratos no funciona, no se hace así. Entonces, al ellos estar conscientes de eso, pues sencillamente buscan todos estos subterfugios para evadir lo que es la transparencia y simplemente no poder ser esquinados como está ocurriendo ya en este momento. Y como se prevé que será peor, porque evidentemente Bolsonaro todavía no tiene todos esos contratos y todos esos documentos en sus manos, pero lo tendrá. Y en el momento que lo tenga, bueno, pues las cosas van a tomar otro volumen. Y yo no quisiera dejar de lado, y después lo podemos retomar, que todo esto hay que estarlo viendo íntimamente relacionado con el tema del Mariel. El Mariel es la otra caja de Pandora que está ahí en espera para ser revelada y veremos a ver todas las traquimañas que hay, porque no olvidemos también que el Mariel está siendo controlada por Gaesa. Y Lula, incluso ya después de dejar de ser presidente, era quien venía personalmente a supervisar esas obras. Lula que cobraba por cada conferencia en el Hotel Nacional. El módico precio de $250,000. Es que Lula decía, la Lula adelante es la que alumbra. Que era parte del dinero que Odebrecht era como el lavado de dinero, era la manera en que Odebrecht le hacía pagar el dinero. Pero hay un punto, y quiero mencionar ahora en estos días, y si lo comparamos con lo que está cobrando, lo que había cobrado Alan García de 100,000 por conferencia,
Bueno, que Alan ahora García, lo están y acusando. ahora lo están acusando y él está pidiendo asilo y todas estas cosas. Bueno, Alan García había sido bastante módico, ¿no? Y ya que estamos hablando de precios y valores y demás, yo quería decir que una de las cosas que se han filtrado en esta investigación que ha hecho Diario de Cuba es que desde el 2012, cuando vino la primera delegación de Brasil a discutir aquí por fin cuánto era el precio de los médicos, lo que estaba dispuesto a pagar el gobierno de Brasil, lo que quería Cuba, el régimen quería primero cobrar $8.000 por médico. Después, como no se aceptó, pidieron 6.000 para tener ellos para sí 5.000 y pagar 1.000 a los médicos. Y después finalmente quedó en 4.000, 3.000 a la tiranía y 1.000 nada más a los médicos. Y ahí cabe añadir que la Organización Panamericana de la Salud en esta jugada se embolsillaba una comisión de un 5%. Wow. Sí, la Organización Panamericana de la Salud se embolsillaba 5% y aquí hay otro punto que a mí me parece muy evidente. Ellos siempre cubren o visten estas llamadas misiones de un carácter altruista, de todo lo benévolo y humanista que tiene la revolución cubana, vendida por el invencible comandante en jefe y todos estos tonos que ellos le dan, rimbombantes. Pero claramente lo que hay aquí es el espíritu extorsionador y estafador del régimen, donde está buscando vías para escaparse, como decíamos ahorita, de la supervisión y para embolsillarse la mayor cantidad de dinero. Nosotros no recibimos pagos por esos servicios. Nosotros, en los países, lo que más hacen es compartir los gastos que tenemos, pero la inmensa mayoría de nuestras misiones hoy son misiones solidarias internacionalistas, porque además, aún en los lugares donde se pagan los servicios, yo soy de los que considero que no hay dinero en el mundo que pague estar alejado de la familia, que pague estar alejado de lo suyo, de la idiosincrasia, de su costumbre, de su país, de sus amigos. Y yo creo que van porque todos tenemos en la vena ese principio que nos ha inculcado la revolución, que nos inculcó Fidel y que nos ha inculcado Raúl, de que debemos prestar nuestro servicio en cualquier lugar. Y otro punto que yo creo que es muy importante, que tenemos que remarcar acá, y es el punto político. Porque el régimen no solamente está usando estas misiones, llamadas misiones, para tener un beneficio económico. Sí, esto no solo es un ejército de médicos. No solamente es un ejército de médicos. Aquí hay un objetivo político bien remarcado detrás, que el régimen ha sabido usar muy bien y estaba usando en componenda junto con Hugo Chávez. A mí me gustaría hacer un poco la similitud. Cuando existía la antigua Unión Soviética, el régimen le ofrecía a la URSS, le ofrecía azúcar y le ofrecía hombres. Le ofrecía hombres para todos estos inventos también de conquistar el planeta, de hacer muchos Vietnam, como decía el Che Guevara. Y hacer guerrillas o sea, crear guerrillas e implantarse en distintos países. Bueno, ahora, con los nuevos tiempos, evidentemente ellos no pueden usar la misma técnica. Y están usando el tema de los médicos y los profesionales, instructores de deporte, para ir creando e ir permeando distintos países, ir ahí ganando espacio político y después convertir esos países en aliados. Y eso ahora mismo ellos, lo que por supuesto lo están usando ya en forma fallida, venía la amenaza. Si retiramos, de hecho con Temer hubo un pugilateo cuando Temer trató de recomponer algo y amenazaron con retirarse. Y Temer, bueno, permitió y al final llegaron a un acuerdo. Con Bolsonaro, evidentemente, las cosas son distintas. Bolsonaro no solamente ganó las elecciones, Bolsonaro arrasó en las elecciones. En la actualidad, ganar con 10 puntos porcentuales como ganó Bolsonaro es arrasar. Y otro tema que quiero poner también en la mesa es el descaro que han tenido estos individuos al decir que los médicos cubanos en Brasil no reciben un salario, reciben un estipendio porque ellos son una especie de becarios, ¿no? Algo que no pueden entender es que nuestros jóvenes, nuestros trabajadores, nuestros profesionales van a las misiones de manera voluntaria. O sea, y se comprometen a cumplir determinados requisitos de manera voluntaria. A partir del hecho de que todos mantienen su salario intacto en el país, su familia sigue recibiendo todo su salario como trabajador de la salud en Cuba y además ese estipendio que se les paga por su labor solidaria en esas naciones. Por que a senhora decidiu ir embora do Pará, abandonar o programa Mais Médicos? Qual era a situação?
La situación es, como yo le falé a los periodistas hoy, es que yo me sentí engañada con el programa de Mais Médicos, porque en Cuba falaron para nos que nos teníamos un contrato de trabajo por $1.000, $400 aquí al cambio y $600 en una cuenta. Mas cuando yo vine para acá, que comencé a ver por internet, comencé a hablar con los médicos de Colombia, Venezuela, que ellos ficaban aquí trabajando en el programa mismo ellos falaron que eran $10.000 y yo fui investigando y sé que 10.000 dan también por cada nos para nuestro país y yo fiquei un engaño, una vergonha. E agora você quer morar aqui no Brasil, você considera que era trabalho escravo? Eu penso que sim, que é trabalho escravo, porque os escravos trabalham por nada ou por pouco. Cuando decía que los médicos percibían la plenitud de su salario, que es la irrisoria y la burla que se le paga aquí a un médico, que es del orden de $60, 60 y tantos dólares al mes, y que lo que recibían allá en Brasil era simplemente un estipendio. No, el portal Cuba Debate se ha encargado todos estos días de mentir que los médicos cubanos son becarios, que se especializan, que van a especializarse en Brasil y que por eso reciben un estipendio, o sea, que no cobran un salario. De ellos decían que en caso de que hubiera divergencias entre ambas partes, la parte brasileña y la parte cubana, solamente se podía ir a juicio en la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional bajo sus normas procesales en Ciudad de La Habana y en idioma español. Y Brasil aceptó esto. Es que yo te digo, estos mafiosos han logrado doblegar a sus aliados y que siempre sea bajo estas condiciones. Todo lo que tocan lo vuelven corrupción, seguro, fraude. seguro. Ellos en un principio iban a pagarles a los médicos del orden de $400 o algo más, quizás 500 por ahí, al mes, allá en Brasil. Después que hubo todo un pugilateo, ellos aceptan darle allá $400 o en la moneda brasileña y depositarles acá 600 CUC. Señores, hay que tener presente una cosa. 600 CUC son 600 papelitos, no son $600. Sí. O sea, ellos se están quedando con el dinero duro, con el dinero duro, con el dinero convertible, con el dólar, con Washington, ese tanto que supuestamente desprecian del enemigo, y le están entregando al médico cubano esos papelitos llamados CUC. Ojo, ya no existe el tema aquel de que tenían una carta y tú ibas y te comprabas un carro con esa dichosa carta. Eso lo eliminaron. O sea, empezaron que los precios, a hacerle viviendas a los médicos, fue lo que empezaron a hacer. A construir viviendas de bajo costo, hay sí, que aclarar. Para estos médicos de misiones. Pero ellos se quedan con la moneda dura. Esta es una manera de que el médico no se quede, porque tiene aquí una cuenta retenida. Claro. Ahora yo le pregunto a todos estos sargentos de la mesa redonda, incluyendo a sus presentadores y a estos personajes que llevan ahí, que se dicen médicos. Y a mí me parece que ser médico incluye una parte que tiene que ver con la honestidad y con una integridad humana. Porque la diferencia nuestra de otros médicos que ellos van en busca de trabajo y nosotros fuimos a prestar un servicio, pero nuestro salario y nuestra familia, que lo podemos hacer, queda asegurada, primera, con todas las condiciones de la seguridad social, el apoyo que da nuestra revolución, pero nuestro salario queda para nuestra familia. Ellos, que es una de las cosas que planteaba el presidente electo, tienen que emigrar con los familiares porque no tienen otra opción, tienen que trasladarse y con ese salario mantener a la familia, que parece mucho dinero, pero en Brasil no lo es porque es una vida cara. Mi padre es médico y yo sé lo que es ser médico, el sacrificio que es ser médico cubano dentro de Cuba. Me he pasado prácticamente toda mi niñez en un hospital con mi padre haciendo guardias. Mi padre casi a los 80 años prácticamente tuvo que lucharse una misión, una de estas misiones en África, de la que regresó directamente prácticamente para un quirófano por todo lo que allí pasó, las enfermedades, la malaria, etcétera. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la vergüenza, la honestidad? Sabemos que no la tienen. ¿Y cómo se prestan para decir
que los médicos cubanos van por un altruismo, por un desinterés a estas misiones, primero que implican separarse de su familia, ir a lugares riesgosos. ¿Cómo fue la experiencia, Eduardo? ¿Te sentiste esclavo? Porque hablan de que los médicos cubanos son esclavos en Brasil. ¿Te sentiste en algún momento esclavo? ¿Qué te dejó a ti esta misión como ser humano? Sobre todo parte de la población y algunos trabajadores con los que después compartimos, de escepticismo y curiosidad de entender el por qué nosotros estamos de acuerdo en primero alejarnos de la familia, o sea, si realmente era voluntario, es que es algo que para nosotros es tan normal, tan sencillo. Esos médicos que en Cuba están cobrando un salario de 60 a 64 dólares. ¿Qué médico en el mundo cobra 60 o 64 dólares por mes? Claro que se van esas misiones. ¿Bajo cualquier condición? Incluso bajo esas condiciones de explotación, de mano de obra esclava, para intentar ellos y su familia tener una vida un poco más decente, más holgada. Que eso significa una ilusión prácticamente, porque lo que logran recaudar en esas misiones, que puede servirle para comprarse una lavadora, mejorar la casa, quizás un automóvil. Somos médicos, no somos basura. Trabajamos durante muchos años para el gobierno de Cuba en varios países, siendo tratados como esclavos. En Brasil trabajamos por 3 años como médicos del programa Mais Médicos. Cuando decidimos ser libres, el gobierno de este país, en contubernio con la tiranía de Cuba, nos tira a la basura. Pero pasado ese tiempo tienes que volver al mismo estatus de 64 dólares mensuales dentro de Cuba. No, y ya ni siquiera pueden aspirar a un automóvil porque, por lo que estábamos diciendo, eliminaron esa dichosa carta y los precios que ellos fijaron para la venta de automóviles son realmente estratosféricos. Entonces, ni siquiera pueden comprarlo. Aquel Peugeot que costaba $250,000 dólares, un cuarto de millón. Hay un tema que quisiera mencionar, y es que ellos siempre justifican, lo hacían en la mesa redonda y por todas partes sale en el periódico. Creo que esta persona, Mariela Castro, que es un ser ya con un rostro de concreto, lo decía, qué bueno que esos recursos se usan para el sector salud. Pero sus propias estadísticas dicen que esos recursos no están yendo al sector salud. Todo lo contrario. Incluso sabiendo que sus estadísticas están completamente manipuladas, porque basta con ir a los hospitales para ver que no hay camillas, los baños son una asquerosidad, los salones muchas veces tienen que ser cerrados por cuestiones higiénicas. Antonio, en el hospital de maternidad, toda persona que tiene a su mujer embarazada ahí o una familia embarazada tiene que ir con el ventilador, porque no hay ventilador. Los hospitales pediátricos, el hospital Juan Manuel Márquez. No, aquello es un desastre. Por favor. Todos esos hospitales no resisten una inspección seria porque serían clausurados por cualquier organismo de salubridad de cualquier país decente. Como le llama la gente en la calle a los hospitales, los matasanos. ¿No? Entonces, yo creo que ese es otro punto, porque si ellos mismos reportaban estos más de 11.000 millones de dólares anuales, habría que ver realmente cuánto es, con todos los manejos que ellos hacen. Pero después, los reportes que ellos mismos están dando a los presupuestos de salud pública y otras instituciones, realmente no calzan, no empatan con estas ganancias que ellos están teniendo. Según nuestros cálculos, no llegaban a 4% de reinversión en el sector de la salud. Pero el tema es, y volvemos a lo mismo que hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿quiénes auditan todos estos fondos? Porque es muy fácil decir todas estas cosas y que no exista otra contraparte que lo pueda sentar a usted y en 20 o 30 segundos tumbarles toda esa falacia y esa mentira. ¿Quién audita los fondos de los servicios de inteligencia de la seguridad del Estado? ¿Quiénes auditan los fondos del Ministerio del Interior, ya de las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes auditan los fondos del Partido Comunista? ¿Quién audita a Gaesa? O sea, todo esto realmente es una burla cuando uno sabe perfectamente bien que ellos están montados en un sistema que está completamente fuera del alcance del ciudadano. O sea, todo esto que ellos están diciendo es realmente una sarta de mentiras que se desvanece en 2 minutos, pero no permiten. Aquí yo no he visto que ellos hayan puesto el punto de vista de cualquiera de los médicos, que ya van siendo unos cuantos, por cierto. Los datos dicen que hay aproximadamente 1.500 o quizás más de médicos cubanos que han establecido ya relaciones matrimoniales o de pareja con personas en Brasil. O sea, que se espera que la cifra de personas que se quede allá
sea mayor de 1.500, aunque por supuesto tenemos que tomar en cuenta que siguen vigentes todas las regulaciones migratorias, que no son más que flagrantes violaciones, de que si usted decide quedarse, usted paga con 8 años visitar al país. Y hay algo con curioso, 8 años de prohibición de visitar con al 8 país. años de prohibición entrar a Cuba. de entrar a Cuba. Vine de segunda misión internacionalista en el 2013 por el Más Médicos para Brasil. Y como tenía firmado, porque yo sí tengo vergüenza y principios morales, cumplí con mi trabajo por 3 años. Y al terminar en el 2016, la misión cubana me exigió que tenía que volver a Cuba para firmar nuevamente el contrato de esclavitud. Expliqué que yo ya estaba legalmente casada en Brasil, aunque ya este hecho era de conocimiento de la misión, y que no quería volver, pues mi compromiso había sido cumplido, y la coordinadora del estado de Minas Gerais me dijo que si no volvían, eran 8 años sin entrar en Cuba. Yo le dije que bueno, si ese era el precio por vivir digna y libremente, que yo era lo suficientemente madura para cargar con las consecuencias. Yo no soy ninguna gusana y yo no soy ninguna desertora. Me duele que el precio por ser cubana y libre sea tan caro. Bueno, mira, a mí me ha encantado la postura de este nuevo gobierno en Brasil porque ha dicho la colocación de todos los médicos en esas zonas apartadas desde el inicio de la contratación del programa Más Médicos tuvo que ver, debido a Dilma Rousseff y todo, a que hasta las Fuerzas Armadas de Brasil transportaran a toda esa gente en helicópteros, el avituallamiento y demás. Ellos ahora están diciendo como unilateralmente la tiranía de Cuba tomó esa decisión de retirarlo, pues nosotros no vamos a gastar ni un centavo en mover a esa gente hacia los aeropuertos para que se los puedan llevar. Me parece magnífico que la tiranía cubana tenga que asumir los costos de sacar o intentar sacar la mayor cantidad de médicos que puedan de Brasil. Antes, las carreras médicas o que tenían que ver con el sector de la salud eran por lo general difíciles de obtener. Había que tener altos promedios académicos y todas estas cuestiones. Y de un tiempo para acá, todo eso se ha visto relajado. Hay un incremento, y uno lo nota incluso en la calidad de esos estudiantes de las carreras de medicina o de algún sector de esto de la salud, estomatología y bueno y tal. Y yo creo que eso tiene que ver con esa maquinaria, con esa superproducción que tiene el régimen, que necesita más médicos, no para dentro de Cuba, sino para exportarlos y que le generen ese dinero. Es una maquinaria. Hay que recordar que hace un tiempo atrás hablábamos con una persona que nos decía que han creado la categoría de verticalizarse, un nombre que realmente son los nombres estos que ellos se inventan. Y verticalizarse significa que cuando usted es estudiante no tiene que pasar por la práctica, por el último año, es decir, pasa directo a hacer la especialidad. La especialidad que, por cierto, ellos escogen cuáles son las especialidades que necesitan. Claro. Entonces, acortan el tiempo para entrar en esta maquinaria de producirles a ellos estos beneficios, ¿no? Yo tengo amigos que estudian medicina y me hablan de toda la ineficiencia dentro del sistema educativo para con ellos mismos. Eso sin contar que hasta en las escuelas de medicina de extranjeros, hasta de Pakistán, ha habido escándalos de venta de exámenes, de profesores teniendo relaciones con las muchachitas, etcétera. Es decir, estamos en un país muy caótico. Lo cierto que esto que hemos comentado y que ha develado Diario de Cuba son las triquimañas del régimen, el régimen, el gobierno de Brasil, la Organización Panamericana de la Salud. Pero dentro de Cuba, toda esta situación de las misiones tiene también un drama humano en todo esto. Tiene también una estela de corrupción, porque las misiones aquí adentro también se compran. O sea, hay funcionarios que se dedican a facilitar esas misiones a familiares, amigos, o sea, como los puestos de trabajo que para trabajar en el turismo tú le pagabas a un funcionario una misión en Sudáfrica que una misión en Burundi, ¿no? No es lo mismo. Exacto. ¿No? Hay destinos X para determinadas personas de misiones, misiones en Sudáfrica, en Qatar, en lugares son bien pagados y la gente escoge. Bueno, bien pagado no. Mejor pagados. Y la gente escoge, según, por supuesto, los socios que tengan en este entramado, a qué misión desean ir.
Y esto ha traído, por supuesto, un total deterioro en los servicios médicos de salud y es prácticamente, se cumple el refrán aquel aquí en Cuba de que te matan, en Cuba te matan y no te pagan. Y también, ¿es así o no es en así? casa del Claudia? herrero, cuchillo de palo. Mi nombre es Ana María Vargas Ponciano, soy médico, graduada en 2010 en Cuba. A ustedes, colegas que están en Brasil, no se dejen intimidar, creen su futuro. No es posible que el presidente Bolsonaro haya creado un pacto o haya luchado por los derechos de los médicos, los cuales los tienen porque les pertenecen, porque son intelectuales, porque deben vivir como personas decentes. Es increíble cómo el gobierno de Cuba no acepta que nosotros, los médicos, me incluyo, obtengamos el salario que nos pertenece por nuestro esfuerzo, por dejar a nuestras familias en Cuba, por dejar a nuestros hijos en Cuba durante muchísimos años, por aportar el mayor % del dinero al país, por estar en los lugares inhóspitos donde nunca nadie ha ido, arriesgándonos a perder nuestras vidas como la han perdido muchísimos médicos, no solo en Brasil, en África. Yo quiero que alguien me explique el por qué el gobierno cubano no acepta este trato. No acepta que el médico lleve a su familia donde está trabajando. ¿Por qué el médico cubano no puede revalidar su título, no solo en Brasil, en cualquier lugar del mundo? ¿Por qué? Igual, repito, esto no solamente atañe a los médicos, atañe a otros muchos profesionales. Lo que ocurre es que poco a poco algunos otros sectores se les han ido logrando desmarcar, aunque... No, y lo que pasa es que el tema del médico en Cuba es una de las banderas del régimen que utilizan incluso luego para cobrar esas deudas de gratitud en organismos como la ONU para que las votaciones estas famosas. Contra por cierto, el embargo. Quiero mencionar, por ejemplo, que ya nos ha llegado por varias vías, nos han mencionado algunas personas con las que hemos hablado, que cada día los trámites estos, que son trámites aparte de estafas, de certificación de los programas de estudio, de certificaciones de notas, de certificaciones del título. Sí, certificaciones que se cobran aquí en CUC. En CUC y se cobran en la Consultoría Jurídica Internacional. Trámites, avalados por el MINREX. Sí, trámites que están por encima de 600, 700 CUC, más lo que siempre hay que estar dando de soborno para agilizar el trámite. Pero la información que tenemos es que cada día demora más y da la impresión que el régimen lo que va a terminar haciendo es que no le voy a entregar a usted absolutamente nada para que usted pase el mayor trabajo posible y dificultarle y que pague caro intentar ser un ser humano libre, ¿no? Las personas, los profesionales que viven en el exterior le piden acá dentro a su familia que le certifique sus títulos universitarios y el régimen cubano los está demorando y está poniendo trabas a esto. Y en muchos casos, primero les cobra y después no les da el servicio, ¿no? Es horrible. Eso es lo que está pasando. Habría que ver también cómo se comporta en los próximos meses el tema de la posibilidad de emigrar de profesionales aquí dentro de la isla, porque recordemos que el régimen siempre ha mantenido, y en este caso en la supuesta nueva ley migratoria que iba a ser, ya iba a normalizar la situación en Cuba, siempre se reserva categorías como interés del Estado o interés público o acápites extremadamente ambiguos en los que cabe que usted llegue al aeropuerto, como le pasa a muchos disidentes o opositores o otras personas que llegan y le dicen, usted está regulado. Y usted está regulado, nunca se sabe qué ser superior lo reguló, pero usted no puede salir del país y no puede salir hasta que a alguien se le ocurra en algún momento hacerlo o no sale de por vida, ¿no? Entonces, todas estas regulaciones que ellos tienen, que están muy presentes en el llamado sistema legal y jurídico, pues esas regulaciones lo mismo operan para no permitirle a usted salir que para usted no pueda entrar. Que es lo que le pasa a muchos de estos profesionales que después cuando intentan regresar al país tampoco pueden entrar o van a hacer su pasaporte y le dicen, no, usted no puede habilitar, que es la palabra que usan, su pasaporte. Hemos visto en las redes a algunos médicos que han decidido escapar, ya están incluso algunos instalados
en otros países, apoyando ese momento que quizás es ese momento de indecisión y extendiendo como una solidaridad, su experiencia, sus voces de libertad a esos médicos que quizás están en esa disyuntiva, ¿no?, de regresar a la cárcel, al gulag, o quedarse trabajando en el mundo libre. Yo pienso que es muy importante que estos médicos se agrupen, creen estas redes, que es siempre lo que el régimen intenta desarticular, la sociedad, los gremios, y me parece que es importantísimo esta parte humana, no solo de los médicos, del cubano. El cubano tiene que acabar de verse como un ser digno, de un ser libre, como una persona que tiene derechos y que tiene una fuerza y un poder. Mientras los cubanos no sigan sintiendo que tienen ese poder, y lo tienen, señores, porque el régimen castrista cada día es más ridículo, cada día tiene menos argumentos, cada día se le va cayendo esa máscara de payaso viejo y retrógrado, tiránico. Si los cubanos comprenden que tienen ese poder y lo usan, ya sean los médicos, ya sean los transportistas, ya sean los cuentapropistas, estos señores va a desmoronarse más rápido de lo que muchos se imaginan. Bueno, y esperemos que este escándalo que se ha dado también se reproduzca de alguna manera en otros casos para todo el hemisferio, en lo que seguramente está implicada en contratos oscuros y con todo ese secretismo para la explotación de médicos en otros países. Ahora mismo, Claudio, supuestamente están dando la opción de que van a ir a un país de habla inglesa. Le están dando a algunos de ellos unos cursos de inglés, tengo entendido que por allá por el Cotorro, y están tratando de aplacar el descontento, incentivando unas esperanzas de que van a salir a otras misiones. Según parece que publicaba Cubanet, me comentaba Heiler, que la Organización Panamericana está participando en esto para llevar médicos cubanos a Barbudas. Sí, a una lucha contra el Alzheimer, algo así. Entonces, el punto acá es que si las personas hablan, yo creo que el tema Cuba pasa por algo que es fundamental. Lo fundamental es que el ser humano tiene que expresarse, tiene que decir lo que piensa, tiene que romper ese miedo. Y yo ya no tengo miedo, nunca más. Que viva Cuba, pero que viva Cuba libre. Por eso digo, basta ya de violar nuestros derechos, basta ya de pisotearnos. En el momento que los seres humanos empiecen a hablar, que aparte se van a dar cuenta que es un ejercicio extremadamente agradable, uno poder decir lo que muy uno liberador. quiere, decir que realmente reconforta, uno poderle decir a quien quiera, a ese birro, al otro, al que sea. La seguridad del Estado, esa supuestamente tenebrosa, no hay nada más relajante que uno decirle en su cara lo que uno piensa abiertamente. Bueno, pues en el momento que el cubano empiece a ejercitarse de esa forma, pues va a encontrar que el país va a cambiar. Y un grupo de viejos decrépitos no pueden hacer que un país entero tenga que estar en silencio. En el momento que esos médicos empiecen a compartir, me parece muy bien estos Facebook Live, donde la gente empieza a comentar su experiencia. Cuando la gente empieza a comentar lo que está viviendo y todo el mundo, es como las sesiones estas que se hacen de terapia colectiva, ¿no? Donde todo el mundo empieza a sacar y de momento las personas salen reconfortadas. Cuando todos los cubanos empiecen a hacer ese ejercicio de decir lo que piensan, se van a dar cuenta que este régimen es muchísimo más débil de lo que imaginaban. El tema acá es acabar de romper con este desastre y esta pesadilla que se llama castrismo. Oye, y no dejar de recalcar que una de las cosas que puede hacer la gente en Cuba es no ir a votar por ese espurio proyecto. Bueno, ese es el eslogan del final. Del final, yo creí que estamos en el final. Bueno, estamos en el final. No sé si algo bueno, los finales del castrismo ya estamos. Por supuesto, como tú estabas diciendo, Claudio, en el próximo febrero el régimen está en su invento de constituyente, quiere que las personas con otra ese trampa terror más. Exactamente participen en legitimar un texto que de constitución no tiene nada. Y nuestra recomendación siempre es, por favor, no vaya, no siga siendo parte de este show grotesco que estamos viviendo y que está presto a vivir ya 60 años. Y, por favor, asuma su libertad. Mírenos a nosotros estamos aquí en La Habana hablando lo que queremos y lo que pensamos.
Y como decimos, sin castrismo, todos ganamos.